La Libroteca. La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Buenas noches, bienvenidos a la radio pública, bienvenidos a casa, bienvenidos a esta emisión especial de la Libroteca. Para la radio pública, para la Libroteca, para quien les habla, es un verdadero orgullo, un verdadero honor que la Agencia Internacional de Prensa, Presenza, nos haya elegido para presentar el primer libro objeto de su proyecto, Perspectivas desde el humanismo, a propósito de la política internacional, con tanta dinámica, con tanta novedad permanente. La coordinadora, no sé cuál es el cargo exactamente, la coordinadora de Presenza es la compañera Pía Figueroa. Ella va a presentar a una parte de los autores de este libro coral, de este libro colectivo, imprescindible, un libro en el mejor sentido de las palabras posmoderno, digo por lo fragmentario, porque son artículos cortos. Pía, bienvenida, gracias. Muchas gracias, Julio, muchas gracias a Radio Nacional, a los auditores que están acá presentes, a los amigos que nos acompañan esta tarde, por la oportunidad de hacer la tercera y última presentación de este libro, que hemos lanzado en noviembre pasado en el contexto del Simposio Internacional organizado por el Centro de Estudios Humanistas en el Senado de la Nación en Buenos Aires y luego en la Feria del Libro Internacional de Santiago de Chile. Acá en Mendoza, como digo, es la tercera y última presentación, puesto que la edición se acaba. Los últimos ejemplares están hoy día con nosotros aquí y responden a la primera vez, a la primera edición de una obra impresa que recoge a 16 autores de habla hispana, columnistas habituales de la Agencia Internacional de Noticias Presenza, que trabaja en 5 idiomas. Hemos elegido la publicación en español, puesto que cubre un espectro más amplio del planeta. Hay gente que ha escrito desde España, hay gente que ha escrito desde Francia, en español, muchos en Latinoamérica, y hemos recogido a estos 16 autores que dan opinión a través de sus columnas, reflejando la mirada del humanismo sobre las encrucijadas del mundo actual. Quisiera, antes de presentar a los autores y para los auditores, leer un brevísimo párrafo que encuadra esta obra, para que se entienda el propósito que tiene. Y dice: si la crisis de nuestra época ha de ser recordada en el futuro como benéfica y posibilitaria, o bien como un periodo oscuro y catastrófico, dependerá en definitiva de las decisiones que tomemos hoy. La brecha que nos ofrece la historia es más bien pequeña, y si no sabemos aprovechar esta posibilidad, las cosas seguirán su curso desastroso. El humanismo aspira a instalar, especialmente entre las nuevas generaciones, una perspectiva más amplia y no tan dominada por las condiciones que impone el momento histórico, porque esa mirada distanciada, al ganar en libertad, puede ser capaz de aportar las variantes necesarias para darle salida y continuidad al proceso humano. Ese es el propósito que tiene esta obra, y tenemos acá en Mendoza hoy día, en Radio Nacional, a 4 de los columnistas, y quisiera quizás al presentarlo dejar el micrófono con él. Comencemos con Efren Osorio, que ha venido desde Chile, que tiene una trayectoria política en el Partido Humanista, que ha sido candidato y ha tenido cargos electos, y que actualmente es uno de los gestores más importantes, diría, de la candidatura que se levanta desde los movimientos sociales en Chile. Así que, Efren, contigo el micrófono. Bienvenido, hijo. Bienvenido, Julio. O sea, muchas gracias, Julio. La verdad es que
muy interesante este diálogo, este debate, este intercambio acerca del momento actual. Creo que el libro apunta justamente a eso, a establecer ciertos elementos de análisis crítico y escenarios posibles en un mundo que está convulsionado, que está cambiando, que está en crisis. No sé si querés presentar a los otros sí, y después empezamos. Vamos a así tener vamos incorporándolos, claro. la voz de Ernesto de Casas, que es de origen mendocino, pero que ha vivido en Japón, ha vivido en California, ha vivido en París, ha vivido en España, donde se radicó un largo periodo para retornar a casa, entiendo, últimamente. Lo hemos recuperado, bienvenido entonces. Sí, un gran valor. Sí. Mendoza, sí, bueno, yo quería aportar simplemente que es un momento único este que se empezó a vivir en España y en Europa con la crisis y las protestas. Y para mí fue muy interesante observarlo porque se cumplían cosas que habíamos visto en Mendoza desde los 60, ¿no? Cuando esa crisis que se veía muy recóndita iba a aparecer en las plazas, y justo aparecía en las plazas y en las calles, y gente joven, mayor, ya no había generaciones, y fue muy interesante ser un testigo de todo eso, ¿no? Entonces aproveché esta oportunidad que nos daba Pía de participar en Presenza y sigo haciendo artículos con ellos, ¿no? Sí, luego tendremos la voz de Mariano Quiroga, que es un joven argentino que vivió gran parte de su vida en Europa y también ha regresado cautivado por el proceso que se vive acá en la Argentina y por la política de este país. Pero importó a una europea, ¿no? Sí, también. Así es. Mariano, bienvenido. Bien, buenas noches. Sí, vengo acompañado. He vuelto, pero acompañado. Sí, realmente estos últimos años en Europa han sido muy convulsionados. No tuve la posibilidad de viajar y de ver cómo se iba desarrollando un poco la protesta social en diferentes partes de España, en Francia, en Bélgica. Y bueno, me parece que sí, que es un momento muy rico, como decía Tito, que en las plazas se vuelve a ver a la gente, ¿no? Exigiendo que vuelvan a ser tenidos en cuenta. Y bueno, estoy volviendo acá porque me parece que acá estamos siendo tenidos en cuenta, ¿no? La gente, los ciudadanos, la gente de a pie, y me parece que bueno, es un momento de hacer un aporte para que, ya que nos tienen en cuenta, poner nuestra impronta, ¿no? en este proceso. Y finalmente escucharemos a Francisco Ruiz Tagle, que siendo chileno se destaca por sus contribuciones ideológicas al humanismo universalista, principalmente contribuyendo a todas las campañas políticas y asesorando a Thomas Hitch en su libro El fin de la prehistoria. Francisco es un especialista en la mirada humanista respecto al futuro. Buenas tardes, buenas noches. En realidad este libro está inspirado en el nuevo humanismo o el humanismo universalista. El nuevo humanismo, como decía Tito, surgió acá, en Mendoza. Yo le rindo un homenaje a uno de sus fundadores principales, que fue Mario Rodríguez Silo. Gran parte de las premisas con las que se han analizado los hechos y las circunstancias mundiales están inspirados en esa ideología o en esa concepción del ser humano y del mundo. Esperamos haberlo traducido bien eso, a ver si podemos lograr que la gente se entere de en qué consiste este nuevo humanismo. Gracias. Bueno, hechas las presentaciones, inclusive te pido, Pía, que formes parte también de esta especie de, no sé cómo llamarlo, de conversación, de tertulia, no quiero llamarlo reportaje público ni entrevista pública porque pretendo que no lo sea además. Para quienes ya hemos leído el libro, obviamente además de los autores, hay una característica que me parece que es interesante que no solo para quienes estén en el auditorio Juan Draghi Lucero, sino para quienes están escuchando
esta tertulia, como decía Mariano, explicitar por qué surge la necesidad de un nuevo humanismo. El humanismo no es una novedad, aunque el nuevo humanismo, es decir, en ese sentido, ustedes están en casa, porque nació de la mano de Silo. ¿Por qué lo de nuevo humanismo? ¿Qué significa para la situación política y cultural del mundo el nuevo humanismo o el humanismo universalista? Para cualquiera, digamos, para quien quiera tomar la posta. Bueno, hay varias razones por las cuales esto se ha definido como nuevo humanismo, o esta corriente se ha definido como nuevo humanismo. Una de ellas, y por eso de ahí el nombre, es que a partir del fenómeno de la mundialización y el debilitamiento de los estados nacionales, bueno, ya no se puede hablar de un mundo separado, se tiene que hablar del mundo en su globalidad, y por eso se llama humanismo universalista. Eso significa que el tipo de problemas que tiene que abordar ese humanismo son distintos a los humanismos, qué sé yo, del siglo XIX, sobre todo porque implica incorporar a este planteo a culturas muy diferentes, y por lo tanto hay que rescatar los elementos humanistas que tienen esas culturas y generar diálogo en base a esas coincidencias. Ese es un proceso difícil, no es fácil, porque implica definir al ser humano, digamos, o redefinir o profundizar la definición del ser humano. Y eso también es un proceso o es digamos, una aproximación reciente, porque las definiciones del ser humano se han ido enriqueciendo en el último tiempo a raíz de investigaciones de la filosofía y de la psicología incluso, y han ido permitiendo entender mejor lo que es un ser humano. Entonces, esas dos componentes, entre otras, son las que definen la necesidad de formular un nuevo humanismo.